Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que va a suceder mañana, porque el Inter de Miami estará enfrentando al Houston Dynamo en un encuentro correspondiente a la final de la US Open Cup, y en estas horas lo que se está terminando de definir es si Lionel Messi va a poder ser parte del partido. En primera instancia, lo que deberá justamente determinar el futbolista junto con el cuerpo técnico comandado por Gerardo el Tata Martino es si va a formar parte de la nómina, es decir, si va a estar ya sea como titular o en el banco de suplentes. Posteriormente, una vez si se decide eso de manera positiva, justamente hay que definir si va a estar desde el arranque o esperando en el banco de cara al segundo tiempo. Si está en el banco, habrá que ver en qué momento podría llegar a meterlo el Tata Martino, si únicamente es si el equipo lo necesita de cara a lo que va a ser el compromiso, o si en definitiva juega como titular, corriendo el riesgo de que pueda sucederle lo mismo que le pasó la semana pasada, cuando salió lesionado en un encuentro correspondiente a una nueva jornada de la MLS contra Toronto. Dependerá exclusivamente seguro de lo que decida Messi y de cómo se sienta en estas horas. En este video vamos a hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con esta nueva posibilidad del Inter de Miami para levantar un título. ¡Empecemos! Si bien es cierto que la realidad de ambos equipos no es muy distinta, hay que decir que el Inter de Miami, en lo que respecta a la MLS, corre bastante más de atrás en relación a lo que hoy por hoy está haciendo el Houston Dynamo. Es cierto que en la actualidad el hecho de que el elenco de Florida haya obtenido muchos puntos, sobre todo desde que Messi llegó como refuerzo a mitad de este 2023, hace que la cosa esté bastante más pareja si analizamos todo lo que tiene que ver con el recorrido en general que han tenido los dos conjuntos a lo largo de este 2023, más allá de lo que sucedió en la US Open Cup, porque hay que decir que este es un torneo que se juega de manera muy esporádica y en general la Major League Soccer es donde se suele ver la continuidad de buenos o malos momentos que ha podido tener un equipo de fútbol, más precisamente en este caso de los Estados Unidos. Por el lado del Inter de Miami, el pasado domingo igualó en el clásico 1-1 en condición de visitante contra el Orlando City, aunque hay que decir que lo hizo, claro está, sin Lionel Messi entre los futbolistas que formaron parte del cotejo. Mientras que por el lado de Houston Dynamo cayó, fue 2-1 de visitante frente al Kansas City y se mantiene en zona de playoff por el momento, aunque su lugar no está para nada asegurado. Hay que tener en cuenta también que no podemos hacer una paridad en lo que respecta a la posición de ambos conjuntos en la tabla de posiciones, porque la realidad es que el Inter de Miami forma parte de la zona A, no está bien, está claro, aparece en la posición número 14 de 15 equipos con 32 puntos nada más, está a 5 de ingresar a los repechajes para los playoffs y a un total de 13 unidades para ingresar directamente a los playoffs, por lo que no la va a tener fácil de cara al final de este 2023, y por eso es muy importante lograr el objetivo de coronarse en este torneo. Por el lado de Houston Dynamo marcha a cuarto de 14 equipos en la zona B, tiene 43 puntos, en este momento está 2 unidades por encima del último conjunto que está quedando por afuera de los playoffs y 5 por arriba justamente de Kansas City, que es el último que está quedando afuera del repechaje para los playoffs, es decir, está cuarto, parecería estar cómodo, pero sí pierde un par de cotejos consecutivos más, está claro que la cosa también se puede llegar a complicar. Si bien es cierto que lo que estén haciendo en la MLS no va a determinar lo que pueda llegar a suceder en este cotejo en sí, porque como dije es un torneo totalmente aparte, y también hay que tener en cuenta que la prioridad de ambos equipos sigue siendo la MLS, sobre todo en el caso del Inter de Miami, que por ejemplo también ya está clasificado a la Conca Champions, que se va a estar llevando a cabo en el primer semestre del 2024 por haber ganado la League Cup hace aproximadamente más de un mes. Por eso este partido será importante más que nada para conseguir un título, no deja de ser un certamen, pero en definitiva
también va a servir mucho en cuanto a lo anímico y a lo mental, porque el Inter de Miami tiene que sumar unidades en lo que resta de la MLS para entrar a los playoffs, mientras que por el lado del Houston Dynamo viene de capa caída si tomamos en cuenta el resultado que tuvo el último fin de semana, y el hecho de perder un par de cotejos consecutivos más pueden provocar que quede afuera de los playoffs, lo cual obviamente es un fracaso en la MLS. Por eso mismo este partido será determinante, será importante, pero quizás no termine de definir cómo se va a resolver el torneo más importante de los Estados Unidos, que es la MLS. Y metiéndonos ahora quizás en el tema más importante, porque si bien es cierto que para el Inter de Miami es clave ganar o no el título, va a ser más relevante el hecho de si va a poder o no contar con Messi, no solamente para este encuentro final, porque Messi le va a dar un plus, sino también para lo que resta de la Major League Soccer. Hemos visto que el equipo ha jugado desde que está Messi 3 partidos correspondientes a el torneo norteamericano sin el argentino. Ha ganado uno, ha empatado otro y ha perdido el restante. Es decir, una total paridad. El equipo también ha mejorado desde que el Tata Martino es el entrenador, pero aún así Messi le da un plus que no se lo da ningún otro futbolista del torneo. Ni Jordi Alba, ni Busquets, ni ningún otro jugador que haya venido y se ha convertido en fichaje para cualquier conjunto de la MLS. Dicho esto, Messi se cuidó este último fin de semana, no formó parte del clásico. Fíjense lo importante que también es esta final, más allá de lo que suceda con la MLS, sobre todo para un jugador que llegó para cambiarle la cara a esta franquicia en cuestión. Sin embargo, hay algunos puntos que obviamente no tuvieron en cuenta, o por lo menos quizás no fueron tan relevantes en el comienzo de Messi en su trayecto en el Inter de Miami. Recordemos que terminó de jugar con el PSG la temporada anterior a principios del mes de junio. Después se fue con la selección argentina a disputar un partido amistoso en la fecha FIFA de ese mes. Se fue de vacaciones con su familia y a mediados de julio fue presentado en el elenco de Florida sin realizar pretemporada. De hecho, llegó al país un fin de semana, el lunes lo presentaron, el martes se estaba entrenando con sus compañeros y el viernes ya ingresó en el segundo tiempo para aquel cotejo en el cual Messi logró marcar el tanto de la victoria del Inter de Miami sobre Cruz Azul en la primera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup. La realidad es que el hecho de no haber tenido una preparación previa seguramente haga que pueda correr más riesgos de lesionarse. Es algo totalmente lógico. Y por eso mismo el Inter de Miami tiene que saber cuidarlo. Si bien es cierto, y esto lo aclaro una vez más, terminará siendo Messi quien defina si está o no para jugar. No porque el Tata Martino no pueda tomar la decisión, sino porque el argentino no tiene una lesión específica. No es que se desgarró o sufre una distensión, que eso sería más responsabilidad del cuerpo médico de si decirle o no si debería estar en el partido de mañana, sino que cuando se le realizaron estudios el viernes pasado, teniendo en cuenta que había salido en el cotejo del miércoles frente a Toronto a los 37 minutos del primer tiempo, no se determinó ningún tipo de lesión muscular. Es decir, Messi sintió una molestia, le duele una cicatriz de una lesión vieja y eso provoca que no pueda desarrollar sus servicios dentro del terreno de juego de la mejor forma y obviamente afecta a su rendimiento, y si el rendimiento de Messi no es el mejor, el rendimiento del Inter de Miami tampoco es el mejor. Por eso mismo deberán definir qué es lo que va a suceder con el jugador en cuestión mañana. Yo creo en primera instancia que Messi, por ser una final y por el hecho de que se puede consagrar el elenco dirigido por el Tata Martino con un nuevo título, veo prácticamente imposible que no esté entre los concentrados. Después nos podemos sorprender y al final Messi ni siquiera está en el banco, pero yo creo que sí va a estar y dependerá mucho de cómo él se sienta para saber si va a estar entre los relevos o como titular. Mínimamente entre los suplentes creo que va a estar, porque si el Inter lo necesita de cara al segundo tiempo, unos 20 o 15 minutos de Messi podrían llegar a hacer la diferencia. El 19 de agosto de este 2023 el Inter de Miami consiguió su primer título en toda su historia. Es cierto que es una franquicia bastante nueva y en definitiva quizás no se esperaba que la consagración llegara tan rápido en el tiempo, pero Messi y este grupo de futbolistas lo hicieron posible, y agrego a más jugadores porque está claro que Messi no fue el único que sacó campeón al Inter de Miami, teniendo en cuenta la manera en la cual se dio ese triunfo contra el Nashville Soccer Club. Recordemos que el Inter de Miami
superó todas las fases de la League Cup con bastante sencillez, salvo por el encuentro ante Dallas, en el cual salieron igualados ambos equipos 4-4 y por penales terminó clasificando el equipo de Florida. Después, en el resto de las series, el conjunto dirigido por Martino terminó clasificando siempre en los 90 minutos. Sin embargo, en la final de la League Cup contra el Nashville Soccer Club, el partido salió 1-1 y fue quizás el único cotejo en toda la competencia en la cual verdaderamente el Inter de Miami fue superado por el rival. No digo que haya merecido perder, pero Messi no estuvo del todo cómodo más allá de haber convertido un gol y el guardameta Drake Callender terminó convirtiéndose en la gran figura, no solamente por convertir su penal, el número 10 del Inter de Miami en ese partido, sino posteriormente por atajar el tiro desde los 12 pasos del guardameta contrario. Le costó mucho al Inter de Miami coronarse por primera vez campeón, pero en definitiva lo consiguió y no va a dejar de aprovechar la chance de lograr su segundo título. A eso también hay que sumarle que gracias a la obtención de este certamen, Lionel Messi se convirtió en el jugador que más títulos ganó en toda la historia del fútbol. El delantero alcanzó los 44 trofeos a nivel equipo, superando los 43 que tenía y compartía con su ex compañero en el Barcelona, Dani Alves. Ahora Messi está en la búsqueda de su trofeo número 45 y su segundo en el fútbol de los Estados Unidos. A eso hay que sumarle también que seguramente el año que viene pelee la Conca Champions y la MLS, el torneo en sí, empieza a ser una realidad más cercana que en esta temporada 2023. Está claro que si el Inter de Miami logra unos buenos resultados al final de los partidos de la temporada regular de la Major League Soccer, vaya a luchar en los playoffs, pero todo parece un poco forzado por el mal inicio de temporada que tuvo este equipo en cuestión antes de que llegara Messi. En cambio, cuando se arranque de cero en el 2024, todo será distinto. No quiero decir que no puedan hacerlo en estos últimos cotejos, pero van a necesitar de Messi y hay que ver si en definitiva Messi no juega mañana la final de la US Open Cup y después descansa, lo cual sería totalmente lógico. Hay que tener en cuenta también que a mediados de octubre hay una nueva fecha FIFA y si bien es cierto que quizás la selección argentina hoy no lo necesita de manera imperiosa para jugar bien al fútbol, no dejemos de lado que en el primer partido correspondiente a las clasificatorias sudamericanas, Argentina ganó 1-0 con un gol de Messi de tiro libre a Ecuador. Si el argentino no hubiera estado defendiendo la camiseta de su selección, quizás Argentina no hubiera ganado en ese cotejo. Después contra Bolivia Messi descansó y la albiceleste ganó 3-0 sin ningún tipo de inconveniente. Pero está claro que la prioridad hoy por hoy del argentino, por lo menos en este momento, es recuperarse lo más rápido posible, formar parte del partido de mañana en la final de la US Open Cup y después afrontar los últimos cotejos de la temporada regular de la MLS. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que la final no es un partido más, es un encuentro en el cual 90 minutos definirán cuál de los dos equipos levantará un nuevo título. No es cualquier cosa. Al Inter de Miami le ha costado muchísimo salir campeón en los últimos años, desde que la franquicia se fundó, y con Messi parecería todo ser un poco más sencillo. Nunca es fácil del todo, porque tampoco es que Messi pueda absolutamente ganar el título solo. Ha necesitado de buenos niveles del resto de sus compañeros, y por eso dije durante el video que el equipo en general mejoró desde la llegada de Martino, y obviamente también desde el arribo de muchos otros fichajes. Recordemos que el Inter de Miami contrató 7 refuerzos en el último periodo de transferencias, algo que es bastante elevado para cualquier conjunto de la MLS, y de hecho le compró al San Jose Earthquakes un cupo más de extranjero como para seguir ampliando la plantilla. Pero ahora el objetivo está puesto en la final de mañana, en donde el Inter de Miami quiere ganar su segundo título y Messi su número 45 en su carrera.